Mucho gusto, mi nombre es Mercedes Sarmiento. Un verdadero placer el poder participar de este congreso. Bien, voy a darles a conocer acerca del aprendizaje en la era digital. Lo hemos realizado de manera conjunta con el doctor Andrés Ramírez y el licenciado Óscar Orellana. Nosotros somos de Ecuador, pertenecemos a la Universidad Católica de Cuenca y el licenciado Óscar a la Unidad Educativa Luis Cordero. Bien, el aprendizaje en la era digital. Voy a iniciar por darles a conocer sobre el resumen. Bien, la enseñanza virtual se ha convertido en un tema de suma importancia alrededor del mundo. Siempre ha sido de interés las instituciones educativas quienes apuestan en la educación virtual como un elemento indispensable para proporcionar nuevos espacios de aprendizaje. Para hablar de una educación del futuro, es necesario encaminarnos con miras a las necesidades pedagógicas. El objetivo principal de este estudio fue examinar la literatura científica sobre los factores que permiten la evolución del aprendizaje en la era digital. Los principales hallazgos encontrados indican que la educación virtual utiliza entornos virtuales de aprendizaje, mismos que constituyen una herramienta de trabajo activa que apoya la labor del docente. El conectivismo permite a los nativos digitales usar distintas herramientas que les favorecen en la búsqueda y selección de información y conocimientos, garantizando un aprendizaje significativo, además de brindarles la oportunidad de desarrollar sus habilidades y destrezas durante la era digital. De igual manera, es importante considerar incluir actividades que sean atractivas para los diferentes estilos de aprendizaje y que sean necesario combinar con estrategias para adaptarse a las generaciones más jóvenes. En conclusión, la enseñanza virtual salta las barreras del espacio. El aprendizaje no se da únicamente dentro del aula de clase. Las personas pueden conectarse a la web y obtener conocimientos desde cualquier parte del mundo. Vamos a seguir con la introducción. En la actualidad, la enseñanza virtual se ha convertido en un elemento clave en el transcurso de las últimas décadas. Siempre ha sido de interés. Sin embargo, hoy por hoy toma mucho más peso. Es así que la educación virtual es importante destacar ciertos factores que permiten la evolución del aprendizaje en la era digital, como competencias digitales que puedan poseer los docentes, quienes es necesario que requieran de conocimientos tecnológicos, pedagógicos y de contexto, la experiencia docente y las destrezas adecuadas en el uso de las TICs al contexto educativo para conseguir una adecuada interacción. De igual manera, el uso de los recursos educativos digitales que puedan utilizar los docentes para dictar sus cátedras virtuales y lograr un aprendizaje significativo en sus estudiantes. Indudablemente, la educación virtual se desarrolla en torno a la capacidad escolar. En otras palabras, el éxito o fracaso dependerá de las habilidades y destrezas de los docentes, de la plataforma que estos utilicen para soportar el aprendizaje y de los recursos educativos que puedan utilizar para llevar a cabo dicho aprendizaje. Pero, ¿qué sucede si el cuerpo docente no se encuentra capacitado para enfrentar este reto? ¿O si los recursos educativos no son aptos para brindar y recibir un aprendizaje significativo? Como sabemos, los docentes tienen que planificar sus actividades y lo realizan de tal manera de que el conocimiento impartido atienda a las necesidades y a las realidades de sus estudiantes. Al tener presente que el contenido en el aula es fundamental en el aprendizaje, en consecuencia se parte desde este punto en la planificación curricular por parte del docente y en la preparación del contenido virtual, considerando los recursos digitales óptimos que permitan la adquisición del conocimiento. Ante lo expresado, este estudio se centra en conocer los factores que permiten la evolución del aprendizaje en la era digital. Bien, vamos a ver la metodología que se utilizó durante este estudio. El tipo de investigación que se efectuó es una revisión sistemática de la literatura para la realización de este proceso. Aquí se siguió las recomendaciones de la declaración PRISMA. Las estrategias de búsqueda se realizó en bases de datos como Cielos, Scopus, Taylor & Francis y la Web of Science. Aquí se utilizó las palabras claves relacionadas con los objetivos deseados, según los términos IDEC, la enseñanza virtual, estilos de aprendizaje y conectivismo. Los criterios de inclusión y de exclusión. Para la selección de la evidencia científica se incluyó los siguientes artículos científicos empíricos y libros, tesis doctorales, tanto en el idioma de español como en el inglés, y publicados en los últimos 20 años. Se excluyó los estudios de tipo tesis, monografías y ensayos,
argumentativos, imposibilidad para recuperar texto completo de artículos y artículos repetidos sobre la búsqueda anterior. En el procedimiento, durante la primera etapa se identificó el tema y la formulación de la pregunta de investigación. ¿Cuáles son los factores que permiten la evolución del aprendizaje en la era digital? En la segunda etapa se aplicó los criterios de inclusión y exclusión que se mencionaron anteriormente. Después, en la tercera etapa, se realizó la selección primaria de las publicaciones, efectuándose la lectura del título y del resumen. En la cuarta y quinta etapa se efectuó la evaluación con más criterios de estudios según los objetivos planteados y la interpretación de los resultados obtenidos para llegar a la sexta etapa en donde se da la formación de la discusión y síntesis del contenido. Aquí se brindó una revisión sistemática con información científica rigurosa y exhaustiva, con estudios de mayor y mejor información pertinente, sin introducir sesgos de información o de publicación, de tal manera que el aporte se logre aportar a la comunidad científica. Dentro de la discusión iniciaremos hablando sobre el aprendizaje virtual. El aprendizaje en la era digital, como cualquier tipo de aprendizaje, tiene como punto de partida el tener presente que el aprendizaje es una actividad que pretende la concesión de cierta información transmitida de una persona a otra. Y al referirnos al aprendizaje virtual, se debe tener muy en claro que esta es una modalidad que crece en la actualidad y que presenta ventajas tanto para los estudiantes como para los docentes. Este tipo de enseñanza se basa en la tecnología en sí del mundo digital para llevar a cabo la transmisión de conocimientos necesarios y óptimos para que los estudiantes aprendan el contenido de los temas abordados por el docente. Un elemento que muchas veces no siempre es muy comprendido en la educación virtual es el contraste que existe con lo real. Pues bien, el hecho de ser virtual no quiere decir que no sea real, al utilizarse medios online a manera de la presencial. En la modalidad de educación virtual, al igual que en la presencial, es importante llevar una planificación de actividades, como el presentar una diapositiva, un juego con letras, presentar una imagen que permita asociarla a un concepto, etc. El tiempo de duración recomendable para una clase virtual debe ser corta, pero esto no significa que no se pueda profundizar, sino que los contenidos tienen que ser un poco más dinámicos. Cuando se habla del aprendizaje virtual, surgen en mente varias ventajas que se derivan de ella, como la flexibilidad del horario, la interacción individual en ambientes digitales, la aplicación directa de nuevas tecnologías, comunicación efectiva y colaboración entre cada uno de los actores como obligación para continuar de forma exitosa en el trayecto del aprendizaje. Como todos sabemos, la modalidad de educación virtual no se la ejecuta de manera física o presencial, sino en ambientes de aprendizajes virtuales, utilizando dispositivos digitales conectados a redes públicas y privadas. En otras palabras, un curso virtual se basa en la unificación de contenidos a través de recursos digitales en una plataforma tecnológica que permita la correcta interacción entre el profesor y los estudiantes, al hablar de foros, socializaciones, wikis, videoconferencias y otros elementos. Es así que vamos a hablar acerca de los recursos educativos digitales. Aquí Moreno, en el año 2016, en un estudio, sostiene que el actuar pedagógico de los recursos digitales se encuentra basado en respaldar situaciones de conectivismo que permitan a los estudiantes el desarrollo de habilidades y competencias útiles en su formación académica y humana, que en la actualidad, como bien sabemos, son indispensables para proporcionar y generar información y conocimiento. De esta manera, el alumno se posiciona como sujeto transformador, positivo y creativo. Por esta razón, este autor supone ciertos recursos digitales, como nosotros conocemos como el correo electrónico, las listas de distribución, el chat, la videoconferencia, foros, wikis, entre otros. Estos son recursos para la comunicación. Y recursos para la organización tenemos la agenda personal, el calendario, o para los recursos de documentación, en cambio, encontramos archivos compartidos y bases de datos. Dentro del entorno virtual de aprendizaje podemos hablar, aquí el autor Tabela y otros más publicaron en el 2017, indican que la mayor parte de universidades durante la última década optan por el uso de entornos virtuales de aprendizaje como nosotros los conocemos. Estos entornos brindan una herramienta de trabajo dinámica que soporta la gestión del docente en cuanto a contenidos, diversos procesos académicos y aprendizaje colaborativo, tanto para las modalidades de aprendizaje presencial como para distancia. Es así que el EVA permite mejorar la calidad del proceso de enseñanza, sobre todo en el rendimiento académico.
Cuando nos orientamos a la práctica pedagógica, una estrategia importante desde varios contextos son las plataformas virtuales, debido a que éstas dan un soporte adecuado a las instituciones educativas. Además, proporcionan cierta facilidad durante la gestión docente y direccionan el trabajo del estudiante a la autoformación con la apertura de una mejor retroalimentación que genera tendencia al desarrollo de actividades fuera del espacio presencial y por tanto se pueden planificar modelos como clase inversa o el aprendizaje mediado desde el desarrollo de proyectos. Vamos a hablar ahora sobre el conectivismo. Es verdad que hoy en día se enfatizan las nuevas teorías del aprendizaje y en la práctica pedagógica cuando se lleva de la mano junto a los avances tecnológicos actuales, lo que conocemos como conectivismo, el mismo que pretende como teoría pedagógica hacer una invitación al tener un entorno personal de aprendizaje, mantenerlo y actualizarlo. En otras palabras, es exponer el proceso de aprendizaje en nuestra era, es decir, la era digital. Con esto lo que se pretende es desarrollar la capacidad de elegir qué aprender y el valor en sí que le damos al conocimiento. Al definir el conectivismo como una teoría de aprendizaje en la era digital, se indica claramente que ese aprendizaje está ligado en el mundo que evoluciona a pasos agigantados. En el ámbito social digital, el modelo se usa el vínculo que existe entre la tecnología y el aprendizaje, manteniendo entonces el aprendizaje en la tecnología. Por esta parte, el autor Domínguez indica que el conectivismo permite a los nativos digitales usar distintas herramientas que favorecen en la búsqueda y selección de información y conocimientos, garantizando un aprendizaje significativo, además de brindarles la oportunidad de desarrollar sus habilidades y destrezas durante esta era digital. Luego tenemos las habilidades de los docentes, que no se pueden pasar por alto. Dentro de la educación virtual, un punto clave es el profesor, de quien tiene que demostrar actitud para la comunicación sincrónica y asincrónica, es decir, en tiempo real y en tiempo diferido, mediante la aplicación de recursos digitales disponibles que motiven al aprendizaje, que motiven a demostrar la apertura al cambio y poseer disponibilidad para la interacción mediante permanente con los estudiantes. Desde otro punto de vista, el aprendizaje en la educación virtual se lo ve como mecanismo de información y conocimiento controlado o guiado por el profesor, quien es el modulador de este aprendizaje. Es así que la gestión del docente aquí en nuestro país, en mi país, Ecuador, ha sufrido varios cambios a partir de la pandemia. Y en la educación virtual son amplias las actividades que un docente debe cumplir para cubrir la demanda de la sociedad. Estas actividades se centran en 5 ejes principales, que como bien sabemos, la planificación curricular, el refuerzo académico, la evaluación de aprendizajes, la evaluación del comportamiento y el fomento de la convivencia pacífica en las instituciones educativas. La labor de un docente realmente abarca múltiples actividades, entre ellas preparar la plataforma virtual con los recursos educativos digitales, diseñar las situaciones y actividades dinámicas, además de las presentaciones electrónicas, imágenes, videos y otros tipos de actividades. En conclusión, los programas de aprendizaje virtual pueden verse desde cualquier parte del mundo donde exista un aparato electrónico disponible. Puede utilizar en cualquier momento debido a las diferencias de zona horaria o de acuerdo a los horarios que pueda tener una persona si es que está ocupado. Las capacidades de seguimiento se pueden configurar en un curso de aprendizaje virtual para hacer un seguimiento de ciertos aspectos, como quién tomó el curso, cuánto tiempo pasó, revisando los materiales del curso y los puntajes de las pruebas. Pero también, si es que no se cuenta con la tecnología adecuada, no se puede lograr una conexión satisfactoria. La educación virtual puede llegar a ser frustrante o incluso inútil por la falta de interés de algún alumno o si es que existe una metodología inadecuada por parte del docente. ¿Sí? Y de igual manera, si es que se tiene falta de conocimientos informáticos, sea del docente o del estudiante, también este tipo de educación pudiera ir al fracaso. Muchas gracias.